Bueno, ahí se ve bien, ¿no? ¿Se escucha y Bueno, se ve entonces bien? se escucha muy bien, entonces puedes comenzar. Pilar es médica toxicóloga, está terminando la residencia ya en segundo año y nos va a actualizar el tema escorpionismo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hoy vamos a hablar de escorpionismo y vamos a tocar también algo de tratamiento, que si bien los casos moderados a graves no es algo tan frecuente en Cava y conurbano, en otras provincias sí, y para eso tomamos bibliografía, en este caso de Córdoba. Para comenzar, los escorpiones son artrópodos invertebrados que existen desde hace más de 400 millones de años. Son artrópodos que pertenecen al grupo de los arácnidos. Todos los escorpiones, todos, poseen veneno, pero no todos los venenos actúan con mecanismos tóxicos sistémicos sobre los mamíferos. Y particularmente en Argentina existen cerca de 60 especies de escorpiones pertenecientes a dos familias. Una de las familias es la Botryuridae, que digamos, el veneno que tiene no tiene toxicidad sistémica para nosotros, para los mamíferos. Y la otra familia, que es de importancia médica, es la familia Butidae, que hay solo 3 géneros en Argentina. El más importante es Titius, y es del que vamos a hablar digamos, con más énfasis. En principio, lo fundamental es reconocer la morfología de un escorpión que es potencialmente tóxico para un ser humano, para un mamífero. Hay ciertas características que tienen que las podemos mencionar y observar, sobre todo cuando muchas veces el paciente viene o con una foto del artrópodo o con el mismo animal muerto, podemos determinar algunas características que nos van a ayudar a saber si se trata de un escorpión, de un Titius, que puede ser peligroso, de importancia médica. En este caso, en esta filmina, tenemos un Titius que tiene, por un lado, los pedipalpos, que son esta parte anterior, y en sus segmentos se divide en prosoma y opistosoma. La parte del opistosoma tenemos el mesosoma, que generalmente, en el caso de Titius trivitatus, que es el que más abunda en nuestro país, tiene como este color marrón claro, con estos surcos longitudinales oscuros, marrón oscuros, que se pueden apreciar en esta foto dorsal que hay hacia la izquierda, y un metasoma que está dividido en segmentos. El último de los segmentos es el que tiene el telson, no sé si lo pueden apreciar, que es el aparato que contiene el veneno. En el telson se encuentran las glándulas, que son productoras de veneno, y el aculio, que es el aguijón, mediante el cual el artrópodo inocula el veneno a sus presas. Lo podemos distinguir con otras especies que no son de importancia médica porque tienen esa apófisis que se ve pequeña, tiene el aguijón, y más chiquitita tiene esa apófisis que es característica. La otra es una foto ventral del bicho, digamos. Eh, Dentro del género Titius, decíamos que el más importante es Trivitatus, pero existen otros, está Confluens, está Baiensis,
Acá hay una foto de Trivitatus y de Confluens. Ambos tienen venenos que tienen toxicidad sistémica. Y en la foto inferior izquierda se puede ver el telson con esa apófisis subacular que les mencionaba, que es característica. Y las pinzas, que son pinzas más delgadas, son largas y delgadas. Ahora vamos a ver en otra foto, en comparación con otros géneros que no son de importancia médica y que tienen diferente morfología. El género que habíamos dicho al principio, el Botryrius, esta especie de Bonariensis, fíjense qué distinto que es. Las pinzas que tienen son cortas, son como más anchas, gordas. Y el telson, la parte final, no tiene apófisis subacular. Esta familia de Botryuridae se encuentra en general en espacios más abiertos, a campo o en zonas peridomiciliarias. No están directamente relacionadas con construcciones humanas, como lo es en el caso de Titius trivitatus. Y esto es importante porque Trivitatus tiene una característica que es sinantrópica, o sea, se adapta muy bien a vivir a lugares urbanos. Y esta familia de Botryrius no es más de campo abierto, no es tan sinantrópica como Titius trivitatus. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, casi la totalidad de escorpiones que se encuentran provienen de edificaciones y son Titius trivitatus, mientras que casi la totalidad del conurbano de Buenos Aires son Botryurius bonariensis, y son hallados en jardines de quintas, en lugares más abiertos, parques o terrenos baldíos. Este es un gráfico con la distribución geográfica que hay de los diferentes tipos de Titius que tenemos en nuestro país. No es para memorizar todo, sino es para tener una idea, porque hay una guía que emitió el Ministerio de Salud de Nación, que es del 2011 y que tiene cierta desactualización porque hubo algunas modificaciones. En el primer gráfico hacia la izquierda es un mapa de distribución de Titius en Argentina, considerando los registros en la bibliografía especializada y los datos del Ministerio de Salud. La B, la que está en el medio, muestra los hallazgos producidos recientemente en las localizaciones aproximadas, en el caso de Buenos Aires, y los hallazgos en el caso de Cava y Entre Ríos. Fíjense que Confluens, que es el que está pintado de verde, si bien en el primer mapa no estaba en Buenos Aires, sí se halló en nuestra provincia. Y lo mismo que el Bahiensis, ¿sí? Y el tercer gráfico hacia la derecha lo que muestra es la presencia actual de las diferentes especies de Titius por provincia mediante un punto de color para cada especie, y los puntos de mayor tamaño tienen que ver con, con los mayores reportes. Las áreas de distribución habitual de los escorpiones en nuestro país abarcan, hablando en términos generales, desde el norte hasta la provincia de Buenos Aires, pero sin embargo pueden ser encontrados también en el sur por estas características sinantrópicas que mencionaba, y que puede haber transportes pasivos, accidentales o intencionales hacia otras regiones, lo cual se favorece por la resistencia que poseen a situaciones adversas, tienen requerimientos bajos de agua y de alimento, o sea, se adaptan bastante bien. Con respecto a los datos epidemiológicos, también escasean, no siempre, si bien es de notificación obligatoria un accidente por escorpionismo, no siempre se realiza, y los datos no son tan exactos.
pero esto es una aproximación. Durante el periodo del 2005 al 2009, el Ministerio de Salud recibió 34.353 notificaciones de accidentes por escorpiones en todo el país, y eso representa alrededor de 6.871 accidentes por año. En Argentina, hasta la actualidad, los accidentes graves y muertes en seres humanos se asociaron con especies Titius trivitatus y Confluens, que es de la familia Butidae. En algunas provincias del norte del país se encuentran otras especies cuyo veneno puede provocar envenenamiento en el ser humano, por ejemplo el baiensis, que también lo habíamos mencionado, pero tienen mucho menor incidencia de hallazgo. Las otras especies de Titius, bueno, no tienen importancia médica. Cuando queremos hablar de la fisiopatología del escorpionismo, de los componentes del veneno y su acción a nivel del cuerpo humano, hay algunas aproximaciones, pero no todo está dilucidado. Se sabe que los componentes del veneno de escorpión son complejos y específicos de especie, que el veneno de Butidae, de la familia de Titius, es termoestable y que tiene fosfolipasa, acetilcolinesterasa, hialuronidasa, serotonina y neurotoxinas. Pero lo más importante que se tienen que llevar es que son las neurotoxinas que tiene y que actúan sobre los canales de sodio, abriéndolos. Ese es el mecanismo más tóxico del veneno de este tipo de escorpiones. Los resultados son la despolarización repetitiva de los nervios en los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, o sea, hace una tormenta autonómica, provocando la liberación de catecolaminas y también de acetilcolina. La isquemia cardíaca asociada en los casos graves y la acción en el aparato yuxtaglomerular pueden provocar un aumento de la secreción también de renina, y se sabe que la picadura de Titius está relacionada con concentraciones elevadas de algunas interleuquinas, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, quininas y factor de necrosis tumoral. O sea, hay una acción ahí también a nivel de citoquinas del sistema inmune, y que está correlacionado con la gravedad de la enfermedad. Este es un gráfico para decir un poco lo mismo que estábamos mencionando, esta acción sobre los neurotóxica, que actúa específicamente sobre los canales de sodio, los abre a estímulos menores y retarda su cierre, despolariza la membrana, y hay una liberación de acetilcolina y catecolaminas por ende. Cuando queremos ahondar un poquito más sobre las toxinas de veneno de Titius, que afectan los canales de sodio, podemos decir que hay alfa-toxinas y beta-toxinas, y que en el caso del veneno de Titius trivitatus, el escorpión que decíamos que tiene mayor importancia médica en nuestro país, se encontró una beta-toxina moduladora de canales de sodio que tiene una homología estructural del 95% respecto a la toxina gamma de Cerulatus. Titius cerulatus es una especie que predomina en Brasil. Es el escorpión de mayor importancia médica en Brasil. Y tiene mucha homología estructural a ambas toxinas. Y esta es la más importante, la toxina más importante del veneno, y que va a causar toda la toxicidad y la clínica de la cual ahora vamos a hablar. También a modo informativo, saber que hay toxinas del veneno en Titius que afectan también los canales de potasio, pero no sería lo más relevante. Todo esto lo que genera es un síndrome de déficit de combustible y energía y de incapacidad de utilizar los sustratos metabólicos por los órganos vitales,
que conduce a falla multiorgánica en los casos graves y a la muerte debido a la liberación masiva de catecolaminas, glucagón, angiotensina 2 y a la reducción de los niveles de insulina. Hay aumento de las hormonas contrarregulatorias como el glucagón, el cortisol y las catecolaminas, que se oponen a la función anabólica de la insulina. Así, el metabolismo general se dirige hacia el catabolismo. Las catecolaminas inhiben la actividad tirosina quinasa, por lo que producen resistencia al receptor de insulina, estimulan la glucogenólisis, lo que aumenta la lactacidemia por liberación de ácido láctico del músculo esquelético, promoviendo la acidosis láctica. Como consecuencia de la hipoinsulinemia y la alta glucagonemia, hay aumento de ácidos grasos libres y de cetosis, fenómenos que agravan el bajo contenido de glucógeno hepático. También se observa la disminución de surfactante pulmonar, lo que podría estar relacionado con la disminución del glucógeno hepático, porque el surfactante se forma a partir de este, y que para su formación también se necesita insulina. Esto, sumado a la hipersecreción bronquial por toda esta tormenta autonómica, estarían involucrados en el síndrome de distrés respiratorio que se puede observar en los casos graves. Algunos autores les gusta, en vez de decir edema agudo pulmonar, le gusta hablar más de un síndrome de distrés respiratorio por todos estos mecanismos fisiopatológicos que están involucrados. Hay defectos en el sarcolema a nivel del músculo esquelético, depresión del glucógeno auricular, ventricular, del músculo esquelético y de hígado. También hay hiperglucemia, hay lipólisis, hay liberación de ácidos grasos, pancreatitis aguda, coagulación intravascular diseminada, disminución de la presión parcial de oxígeno, de bicarbonato y del pH plasmático, aumento de ácido láctico y cetonas, hipoinsulinemia y aumento de los niveles de angiotensina 2. Vamos a encontrar alteraciones electrocardiográficas. Estas alteraciones se atribuyen a la actividad exacerbada de catecolaminas, que aumentaría el consumo de oxígeno, producirían vasoconstricción coronaria y periférica. Hay aumento de la poscarga cardíaca y lipólisis. También este aumento que habíamos dicho de la angiotensina 2 estaría involucrado porque produce constricción coronaria y periférica y potencia la acción de las catecolaminas, por la hipoinsulinemia, por el aumento del consumo de oxígeno del miocardio y aumento de los ácidos grasos libres, y arritmias. El edema pulmonar y la falla cardíaca son considerados entre las causas de muerte más frecuentes. O sea, se mueren por eso. Parecería que las catecolaminas cumplirían un papel preponderante en la lesión miocárdica, si bien las citoquinas y el neuropéptido I liberados en el envenenamiento participarían en la génesis de la miocarditis al actuar sobre los vasos coronarios. El factor cardiogénico y la hipovolemia provocada por la excesiva pérdida de fluidos, la acumulación de potentes sustancias vasodilatadoras como las quininas o las prostaglandinas, contribuirían a la hipotensión que hay ya en fase terminal, refractaria a la acción hipertensiva de la noradrenalina. Las quininas circulantes aumentarían la permeabilidad vascular pulmonar, contribuyendo a las alteraciones que se ven a este nivel, y se vieron altos niveles de ARN mensajero, de interleuquina 1 y 6 pulmonares en el envenenamiento por Titius, que pueden ser responsables de la exacerbación y mantenimiento de la respuesta inflamatoria al veneno escorpiónico en los pulmones, y que contribuyen al síndrome de distrés respiratorio. Esto ya lo había mencionado previamente. Bueno, y abajo ya se los había mencionado que el edema de pulmón o el síndrome de distrés respiratorio parecería ser más el resultado de la acción conjunta de varias toxinas y la alteración de diferentes sistemas y no producto de un solo componente. Bueno,
pasemos a hablar entonces de la clínica. Los pacientes pediátricos siempre van a ser los más susceptibles al escorpionismo, a generar un cuadro moderado o grave. En general, los adultos tienen un cuadro leve. El cuadro leve se caracteriza por manifestaciones locales. Quiere decir que en el sitio de aguijonamiento donde picó el escorpión, hay dolor, que es agudo, es muy intenso, es punzante, y que se puede extender hacia las regiones contiguas. Ahí hay algunas fotos que muestran las picaduras. Puede observarse un leve edema y en ocasiones se visualiza un punto eritematoso como huella del accidente. Otras cosas, otros síntomas que no dejan de ser locales son sensación de hormigueo, hipoestesia local, pudiendo agregarse contracciones musculares fibrilares en el área afectada, bien a nivel local, piloerección y sudoración localizada, sin producción de daño tisular. Esto es un cuadro leve, solo manifestaciones locales. Ahora, una persona adulta con un cuadro leve, donde tiene dolor, este dolor muy intenso, tiene, como por ejemplo la mano que vemos a nivel superior derecho, puede concurrir a la guardia y puede estar un poco asustada esa persona, generalmente, entonces puede tener algo de aumento de la frecuencia cardíaca leve o un poco hipertenso o hasta levemente sudoroso, pero no deja de ser un cuadro leve ese, ¿sí? Porque esas manifestaciones, si uno hace un control del paciente, lo tranquiliza, le dan analgesia, ahora vamos a ver qué medidas podemos tomar a nivel local, y vuelve a controlar la frecuencia cardíaca o la tensión arterial, va a ver que remiten y se normalizan. Después están las manifestaciones sistémicas. Si hay manifestaciones sistémicas, estamos hablando o de moderado o de grave. Ahora vamos a ver qué distingue uno de otro. A los síntomas locales se agregan alteraciones cardiovasculares, taquicardia seguida de bradicardia, opresión precordial, alteraciones respiratorias como taquipnea, bradipnea, disfunción respiratoria, signos compatibles con edema agudo de pulmón o distrés respiratorio en los casos graves. Hay una hipersecreción glandular con cialorrea, rinorrea, epífora con el agregado de sudoración, cefalea, hay palidez, hipotermia, frialdad de los miembros, hay dolor abdominal intenso, que pudiendo observarse muchas veces en los casos graves, diarrea y vómitos. Los vómitos profusos son un signo que marca gravedad en este cuadro de escorpionismo. O sea, siempre hay que darle importancia. Al igual que los trastornos del sensorio, como confusión mental, que pueden alternarse con excitación psicomotriz, temblores o convulsiones tónico-clónicas. Y también puede haber arritmias, hay que hacer un electro. Entonces, para clasificarlo, leve, le asigno sintomatología local exclusivamente, moderado es lo local, acompañado de síntomas sistémicos como sudoración discreta, náuseas, vómitos ocasionales, sin compromiso hemodinámico y respiratorio de importancia. Y grave, a los síntomas anteriores se agregan confusión mental que alterna con excitación psicomotriz, taquicardia, seguida de bradicardia, aparición precoz de cialorrea, rinorrea o epífora, hipotermia, palidez, frialdad de los miembros, bradipnea, crisis de sudoración, vómitos profusos y frecuentes como signo de mal pronóstico que decíamos hace un ratito. Bueno, y los pacientes con cuadros graves pueden presentar shock con hipo o hipertensión.
El diagnóstico es ante todo clínico, se basa en el antecedente de la picadura asociado al cuadro clínico compatible que tiene el paciente. En el laboratorio, algunas de las cosas que podemos pedir es glucemia, hemograma, ionograma, amilasa, CPK, CK-MB, estado ácido base con ácido láctico y LDH. Va a haber, esto no siempre va a ser así, pero en términos generales va a haber hiperglucemia. En el hemograma podemos encontrar una leucocitosis neutrofílica. En el ionograma podemos encontrar una disminución del potasio. La amilasa se eleva generalmente de forma un poco más diferida, tardía, y también algunos autores la mencionan como signo de mal pronóstico. CPK, que va a estar aumentada, CKMB para ver a nivel ya más cardiológico, un estado ácido base, porque en los casos graves vamos a encontrar una acidosis metabólica con anion gap aumentado y con el ácido láctico aumentado, y la LDH que también puede estar aumentada. También vamos a hacer un electro porque podemos encontrar trastornos de la conducción auriculoventricular, como bloqueos de primer o segundo grado, y raramente bloqueo B completo, taquicardia o bradicardia sinusal, extrasístoles ventriculares o supraventriculares, fibrilación auricular, taquicardia paroxística y supraventricular. Y también trastornos de la repolarización ventricular, con aumento del voltaje, acuminación en tienda de campaña, aplanamiento o inversión de la onda T, o infradesnivel del segmento ST, o también prolongación del QT corregido. Bloqueos de rama también. Y también muchos autores coinciden que el infradesnivel del segmento ST es un indicador de mal pronóstico. En cuanto al tratamiento, la picadura de Titius trivitatus y de Titius confluens puede ser especialmente peligrosa en niños, ancianos y las personas que tienen algún problema de salud subyacente, hipertensos, cardiópatas, diabéticos. El tamaño corporal del accidentado es importante en el envenenamiento, siendo más sensibles aquellos de menor peso a igual dosis de veneno inoculada. Por eso los niños son los que hacen cuadros moderados o graves y los adultos en general son los que hacen los cuadros leves. En los cuadros clínicos, que por su gravedad requieren la administración del antiveneno, la aplicación del mismo precozmente, antes de transcurridas 2 horas desde la picadura, se relaciona con un mejor pronóstico, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico lo más rápido posible y poder dimensionar si necesitamos el antiveneno o no para poder aplicarlo con celeridad. En la mayoría de los casos, en los que solamente se presentan manifestaciones locales, es suficiente la observación clínica durante un periodo de aproximadamente 6 horas. Lo que hacemos en la guardia generalmente es pedir un laboratorio con algunos de los parámetros que mencionábamos, quizás en un adulto que tenga una manifestación local. No pedimos estado ácido base, ácido láctico y demás, pero el resto de los parámetros sí, con amilasa. Hacemos un electro y hay la evaluación clínica, por supuesto, y un periodo de observación de 6 horas. Cuando hay un envenenamiento que es sistémico, moderado o grave, es necesaria ya la internación en terapia intermedia o intensiva, donde se puede realizar un monitoreo cardíaco continuo y un control estricto del medio interno. Y como decíamos anteriormente, es primordial la pronta aplicación del antiveneno. En caso de necesidad de inotrópicos, en casos graves, no hay que usar adrenalina ni noradrenalina, sino dobutamina y o mirrinona.
¿sí? Porque la persona está con una tormenta autonómica, está con un montón de catecolaminas y no, en un principio adrenalina y noradrenalina no serían la terapéutica a instaurar. Las medidas generales que podemos hacer tienen que ver con compresas frías o hielo en la zona de la picadura porque es analgésico y además genera vasoconstricción, entonces ayuda a que no se disemine más el veneno. Usar analgésicos si fuese necesario. Se puede aplicar lidocaína subcutánea si es muy intenso el dolor. Colocar un acceso venoso y asegurar las medidas generales de sostén cuando es necesario porque es un caso moderado o grave. Vigilar la mecánica respiratoria, el estado hemodinámico, el equilibrio hidroelectrolítico y la función renal. Y también evaluar la necesidad de la profilaxis antitetánica. Este es un cuadro que ayuda a ver bien, así de forma rápida, cómo sería el tratamiento con el antiveneno en los diferentes, dependiendo de la clasificación clínica que tenga el cuadro que presenta el paciente. Si es leve no vamos a dar antiveneno, si es moderado se dan de 2 a 4 ampollas de antiveneno y si es grave de 4 a 6 ampollas. El antiveneno se prepara en el Malbrán. Hay otro de Butantan de Brasil, que es... Lo que hay que mirar en el antiveneno, en los frascos, es la capacidad neutralizante, la dosis letal 50 que tiene, ¿sí? Porque en los casos moderados tenemos que usar al menos 150 como mínimo, 150 dosis letal 50, y en los casos graves como mínimo 300 o más dosis letal 50. Entonces es muy importante ver en los frascos que utilizamos qué capacidad neutralizante tiene ese antiveneno que estamos usando. No es necesario premedicar. Recuerden que está circulando un montón de adrenalina y las reacciones anafilácticas son raras por ese motivo y también porque no es igual a los accidentes ofídicos, en donde la cantidad de veneno es mucho mayor también. La edad o peso del individuo no son variables que modifiquen la dosis a suministrar, o sea, no me importa si es un niño o un adulto, es la misma dosis a suministrar de antiveneno. Y siempre, lo que decíamos recién, siempre leer en el prospecto la capacidad neutralizante de cada frasco porque puede variar de lote dependiendo de dónde provenga ese lote también. Nosotros en Cava no tenemos gran experiencia haciendo una revisión y buscando diferentes artículos. No tenemos muchos casos de moderados o graves como en otras provincias. A mí me pareció en particular interesante este artículo que encontré, que es de la Santísima Trinidad de Córdoba, de ese hospital, que es una serie de casos, son 17 pacientes en total. Es un estudio retrospectivo, descriptivo, que analizó las historias clínicas de estos pacientes ingresados en terapia en este hospital con diagnóstico de escorpionismo desde el 1 de enero del 2010 al 1 de enero del 2014. Fueron, como les decía, 17 pacientes y se concentró en el periodo, el 70% entre noviembre y marzo. El suero que se usó fue el del Malbrán, las ampollas, tenían una dosis, tenían 66 de dosis letal 50 para que vean
como eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de administrar el antiveneno. En estos casos se utiliza la asistencia ventilatoria mecánica no invasiva o invasiva, dependiendo del sensorio del grado de dificultad respiratoria que tenga el paciente. El soporte hemodinámico juega un rol central. Se inició precozmente mirrinona y ante la hipotensión dopamina. Al progresar el bajo gasto, ahí sí se usa adrenalina, y ante el carácter refractario usaron levosimendan, que es otra de las drogas que se usa. Tanto el inicio como la escalada de inotrópicos es rápida y agresiva, ya que el daño miocárdico progresa muy rápido. Y las arritmias son muy riesgosas y lo que usaron fue amiodarona en infusión continua sin dosis de carga. Bueno, hicieron también, por supuesto, ecocardiograma. Y para disminuir el tono adrenérgico, como pseudoanalgesia, utilizaron dexmedetomidina y, en altas dosis y fentanilo. Fíjense en el cuadro superior derecho, las edades, la media, eran todos pacientes en edad preescolar, y los hallazgos de laboratorio en el otro cuadro más inferior que se pudieron ver: la leucocitosis, la hiperglucemia al ingresar, hiponatremia también, la amilasemia elevada, la CPK-MB al ingresar y a las 24 horas, como fue disminuyendo al tratar de evitar el daño cardíaco, el ácido láctico al ingresar, y cómo fue evolucionando a las 24 y 48 horas con el tratamiento, el soporte hemodinámico correspondiente, más el antiveneno. El edema agudo de pulmón fue la complicación más frecuente, el 71%. Todos requirieron ventilación mecánica. El shock cardiogénico y la hipotensión arterial fue la segunda complicación en frecuencia. Y las arritmias son muy frecuentes, a diferencia de lo encontrado por otros autores, pero en concordancia con algunas revisiones que hizo este grupo de médicos. Entonces, en conclusiones, el escorpionismo grave fue una patología que afectó principalmente a los niños en edad preescolar, que ingresaron a terapia en las primeras 24 horas debido al deterioro hemodinámico y alteraciones del sistema nervioso central. El edema agudo de pulmón fue la principal complicación. Fueron muy frecuentes el shock cardiogénico, la hipotensión arterial y las arritmias, y presentaron una alta tasa de ventilación mecánica invasiva y de requerimiento de soporte hemodinámico. Bueno, y por último, recordar que la vigilancia epidemiológica, que las intoxicaciones por veneno de escorpión son enfermedades de notificación obligatoria. Y esa es la bibliografía. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Pilar. Ahora creo que se escucha bien de la compu. Bueno, creo que estás todavía presentando la pantalla. Muy buena la actualización, ahí lo estábamos grabando. Está Adolfo presente. Primero, feliz cumpleaños, Adolfo. Sí. Y feliz cumpleaños. Era, bueno, muchas gracias. Consultarte un poco si hay alguna modificación que nos quieras comentar en cuanto al tratamiento que tengamos que tener en cuenta. Ahí Pilar un poco fue actualizándolo en función de la bibliografía que trabajó contigo. No, modificación no. Lo único que sí que le recuerdo a Pilar y a todos los chicos, los frascos no tienen dosis letales, neutralizan dosis letales. Acuérdense de eso porque algún día lo van a decir adelante el paciente y se va a aterrorizar el tipo. Tiene que decir que neutraliza tantas dosis letales, no que tiene tantas dosis letales. Pero no, básicamente es eso
sigue siendo igual hasta que no se haga un ensayo clínico y que podamos ajustar esas dosis, ¿no? Cosa que en Argentina va a ser, no digo imposible, pero casi por la poca casuística que hay, pero quizás en algún momento podamos ajustar dosis, porque estamos extrapolando cosas que han hecho otros y experiencia propia. Por eso lo que dijo es correcto, 150 moderados, 300 graves, y también tener en cuenta que el antiveneno muchas veces no es suficiente, ¿no? Que depende también la terapia. Acuérdense que lo que decían en Brasil, lo que en la conversación que eh, entre cartas que se hizo hace mucho en Brasil, que manifestaban las vacas sagradas del escorpionismo, la doctora Freire Maya, Ana Cupo, que ellos cuando empezaron a utilizar, de San Pablo, pediatras de San Pablo, que cuando empezaron a utilizar antivenenos se les redujo la mortalidad a la mitad, 50% o más. Y cuando combinaron la utilización del antiveneno más la internación de los chiquitos en la unidad de terapia intensiva, la mortalidad se redujo casi 12 veces. Es decir, que el antiveneno en tiempo y en forma es muy necesario, pero también el manejo correcto del chiquito, porque acuérdense que una vez que están fijadas las toxinas, no, con el antiveneno no las desprende. Lo único que puede hacer el antiveneno es neutralizar todos aquellos componentes que están circulando. Una vez que está fijado, se desató lo que haya sido. Neurotóxicamente, el mal funcionamiento de los canales, ya sea o cerrándose más lento o hiperexcitándose. Y en lo que mencionaba Pilar de interleuquinas, bueno, ya se metieron, se unieron a sus dianas en las células correspondientes y estas células empiezan a producir interleuquinas y generando en algunos tejidos, como el parénquima pulmonar, un fenómeno inflamatorio muy grande, con aumento de leucotrienos, de prostaglandinas, y bueno, que contribuye a todo el cuadro fisiopatológico. Es decir, que es importante el antiveneno, es importante darlo, sí, en tiempo, pero también es muy importante tener un terapista que conozca qué le va a caer cuando le cae, ¿no? Ustedes los que están en el Gutiérrez ya saben algunas experiencias de, bueno, que tuvieron que pasarle letra al terapista, qué era lo que le estaba pasando al chico, ¿no? Porque como comentó también en la presentación, le estaban dando al pibe adrenalina para aumentar el inotropismo, cuando lo que le sobraba al pobre chico es noradrenalina circulando. Y eso afecta la perfusión miocárdica y bueno, el cuadro agudo en ese momento obviamente lo complica, pero también hay que tener en cuenta todas esas cosas para algo que no se sabe, que es el futuro. Cómo queda un miocardio dañado si no es manejado adecuadamente en ese momento. Pero bueno, de tratamiento lo único que puedo decir es eso, que como verán no hay nada nuevo, por lo menos por ahora, pero sí la importancia de la aplicación rápida y adecuada del antiveneno y la internación en terapia cuando es necesario. Bárbaro, muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario en caso de los que están participando. Gracias por conectarse a todos. Siguen saludando por el cumple. Bueno, Pilar, ¿querés hacer el cierre? ¿Hacer algún comentario? No, que me parece interesante poder mencionar este trabajo, esta serie de casos de Córdoba, porque bueno, no es algo que nosotros veamos frecuentemente, al menos en nuestro hospital, casos moderados a graves, pero nos puede tocar y tener presente el manejo y la importancia del soporte hemodinámico, me parece como un refresco fundamental
A veces nosotros estamos más acostumbrados a los casos leves que por suerte no progresan. Y además interiorizar un poco de lo que se va empezando a dilucidar en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, que entiendo todavía no están del todo dilucidados, pero hay novedades al respecto. Ahí hay una pregunta de Analia Corujo, ¿sí? Que dice, ¿tiene sentido colocar el antiveneno 10 horas después de la picadura porque persiste la CPK elevada? Le colocaron 2 frascos antes de las 2 horas de la picadura del paciente de 6 años. Si quieres habilitarte, ahí está. María Adolfo le está respondiendo. Hola, perdón, lo mando con sonido para no tener que teclear tanto. Si es la CPK-MB, no, CPK total no puede ser por cualquier cosa esto. Sobre todo si no tienen un basal. Acuérdense que la CPK le pegaron una patada en el traste al tipo antes que lo picase, va a estar elevada la CPK. Si fuera que esté elevada la troponina, la CPK-MB, uno puede suponer que hay un daño miocárdico, y aún así tantas horas después no tendría demasiado sentido, porque una vez que está fijada la toxina, ya el cuadro fisiopatológico se desencadena. Si damos anticuerpo y tenemos la suerte que el anticuerpo se pega, va a pasar un tiempito y sí va a poder ser retirada la toxina porque va a llegar un macrófago, se va a comer el fragmento de anticuerpo, pero eso va a llevar un tiempo de muchas horas y para eso ya todo el cuadro se desató y no tiene demasiado sentido. Estoy hablando desde el plano teórico porque obviamente no tengo experiencia en tratar pacientes, ni creo que haya demasiada experiencia en tratar pacientes tan tardíos respecto a esto. Lo que sí se sabe es que cuando el tratamiento es muy posterior, pasadas varias horas, no es efectivo, ¿no? Que ese es el gran problema que hubo en los primeros años, o no tan primeros, con los tratamientos, con antivenenos, que gente muy seria, extremadamente seria, pediatras, escribían diciendo, bueno, el tratamiento con antiveneno no sirve, que veían que no había una reversión de las manifestaciones cardiovasculares justamente, y cuando ustedes empezaban a leer el trabajo, claro, aplicaban el antiveneno a las 6, 12 horas, mucho más tarde, ¿no? Y algunos de ellos hace muchos años, ¿no? La mayoría de ustedes no habrían nacido, se decía que no servían, pero se hacía referencia a pacientes tratados en el desierto, en algunos casos, ¿no? A los beduinos, las tribus de beduinos picadas. Y claro, cuando llegaban a la atención médica pasaban 12, 24 horas y obviamente que ahí no servía en absoluto el antiveneno. Cuando se empezó a ajustar la cosa, se ha visto que claramente cuando se da en tiempo y en forma, sirve. Y después de pasadas de 2 horas es muy discutible en este caso puntual. En otros envenenamientos sabemos que aún pasado el tiempo ideal, algo de utilidad hay. En el de escorpión, no sé, y tampoco creo en este caso puntual que porque tenga elevada la creatinquinasa total, haya alguna afectación si los otros parámetros están bien. Aunque fuera específicamente la miocárdica, el antiveneno mucho no va a poder hacer para afuera, porque si ya lo estabilizaron cardiológicamente, es decir, que el corazón está funcionando, aunque haya una lesión, el antiveneno poco va a poder contribuir a frenar esa lesión porque no ingresa dentro de las células. Repito, tiene utilidad siempre que el veneno esté circulando o a lo sumo que esté ingresando, uniéndose a las estructuras. Por eso no creo, porque la única forma que esté aumentada la creatinquinasa, bueno, la específica cardíaca, obviamente por daño miocárdico, pero la total, si fuera
en México o en Arizona les podría decir que la total podría deberse a acción sobre músculo estriado, porque ahí se ve mucho más manifestaciones neuromusculares con tetania, estiramiento de brazos, movimientos, que lo que se ve acá en Sudamérica. Acá eso no es tan común, salvo en una zona de Amazonia, Fortitius cambridgei, donde no se ve tetania, pero sí se ven muchos movimientos involuntarios. Ponele que ahí esté aumentada la creatinquinasa, la CPK. Pero en caso de los titius de acá, por lo menos lo que yo escuché y la semana antepasada que estuvo, las jornadas que Analia estuvo presente, no son demasiado comunes las manifestaciones neuromusculares como para pensar que por ahí puede haber alguna acción relacionada con el veneno, con un aumento de la CPK. Pero bueno, yendo a la pregunta inicial, no creo que tenga sentido yo, pero es lo que yo creo, ¿no? Eso habría que demostrarlo en algún momento, pero dentro del plano teórico no tendría sentido darlo por ese tipo, por ese dato puntual, que además dudo que tenga una influencia, o que esté influenciada directamente por el veneno en este caso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos ya en el tiempo de 1 hora que nos habíamos propuesto. Muchas gracias, Pilar, por la presentación, la actualización, y a Adolfo, como siempre un gusto escucharte. Le vamos a mandar el próximo Ateneo, que es la semana que viene, sobre un tema muy importante para nosotros, que es psicosis inducida por cocaína. Así que les voy a estar enviando ya el flyer, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.